Hermanos, los invito a abrir su Biblia. La lectura bíblica de hoy es en el libro de Oseas, capítulo 3, del 1 al 5. ¿Todo lo tenemos? Nos ponemos de pie para dar la lectura con respecto al Señor. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos y llaman tortas de pasas. Le compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un omer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, no tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin ley, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efón y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en los fines de los días. Hermanos, con estos versículos dejamos el lugar al hermano Uber, que nos trae la predicación de esta mañana. Siéntase bienvenidos todos, hermanos, a la casa de nuestro Dios. Hoy estaremos predicando bajo el título El amor fiel de Dios frente a la infidelidad del hombre. Les pido, hermanos, que nos acompañen en una pequeña oración. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor. Tú conoces, Señor, de la necesidad y la dependencia que tenemos de ti. No es el hombre el que habla, sino tu palabra la que expone tu mensaje, Señor. Ayúdame, Dios Todopoderoso, úsame como instrumento tuyo para llevar tu palabra, que no sea mis labios hablando nada que no sea respaldado por tu santa y bendita palabra. Glorifícate en medio de este culto, Señor, y habla a tu pueblo, Señor. En Jesús oramos. Amén. Bueno, hermano, le decíamos, vamos a estar predicando bajo el título El amor fiel de Dios frente a la infidelidad del hombre, y hemos escogido este texto que encontramos en Oseas 3, del 1 al 5. Antes de adentrarnos en el libro, es decir, en esta parte del libro que hemos escogido para la predicación, sería bueno un poquitico hablar del contexto y del profeta Oseas muy brevemente como un inicio necesario para cuando lleguemos a adentrarnos en el texto, comprender algunas cosas que si no viéramos el contexto quizás no nos quedara tan claro. Primero, Oseas, decir de Oseas que fue un profeta que Dios levantó dentro del pueblo de Israel. Recordemos, cuando estamos hablando aquí de Israel, ya es las tribus del norte, es decir, después de la muerte del rey Salomón, sabemos que el reino de Israel se dividió en dos. El norte se le llamaron las 10 tribus del norte Israel y las 2 tribus del sur Judá. Este profeta Oseas fue levantado de esas tribus del norte. Algunos consideran que perteneció a la tribu de Efraín. Fue un profeta que su ministerio coincidió con el reinado de Jeroboam II, los que están viniendo los martes acá y estamos estudiando el profeta Jonás. Alrededor de unos 10 a 12 años coincidieron los ministerios de estos dos profetas durante el reinado de Jeroboam II. El mensaje principal, es decir, el destinatario de su mensaje principal era Israel, y aunque tuvo algunos pronunciamientos, algunas advertencias para Judá. Es decir, eso es importante saber del profeta Oseas. Un poquito del contexto histórico de Israel, en medio de qué situación estaba la historia de Israel cuando se escribe este mensaje por parte de Oseas. Estaba en un momento de opulencia económica, el comercio había florecido, había permitido a las ciudades expandirse, las personas más adineradas les permitió alcanzar
un nivel económico notable. Sin embargo, este desarrollo notable que tuvo Israel en esos tiempos le atribuían el mérito a los ídolos en lugar de darle la gloria a Jehová como verdadero proveedor. Aparejadamente a este desarrollo económico notable que hubo en Israel, se produjo un fenómeno de degradación moral dentro de la sociedad. El mismo Osea en el capítulo 4 dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Es decir, desarrollo económico por un lado, pero corrupción y maldad por otro fueron aspectos que caracterizaron a Israel en aquellos tiempos. Desde el punto de vista político, Israel estaba en una aparente calma, en una aparente paz, una estabilidad aparente, y le vamos a decir por qué aparente, porque sus enemigos más enconados, en el caso de Asiria, en ese minuto no tenía un desarrollo tan grande como lo alcanzó posteriormente, que llegó a ser un gran imperio, y no tenía una influencia directa sobre Israel. Por tanto, ese desarrollo económico les dio un tiempo de gozo. Se me entregaron a la idolatría, porque, hermanos, en este tiempo la idolatría alcanzó niveles impresionantes. Todo el mérito de ese resultado económico se lo daban a ellos y se entregaron a la idolatría a Baal. También desde el punto de vista espiritual había un fenómeno que le llaman sincretismo religioso. Recordemos que aunque en Israel, desde que la división del reino en dos, fue básicamente instaurada esa idolatría por el primer rey que tuvo Israel, que fue Jeroboam, que dijo, elaboró dos toros de oro y dijo: ustedes quieren adorar a Dios, ahí lo tienen. Y esto empezó a introducir dentro de Israel la idolatría como algo cotidiano, pero en este minuto que Osea escribe acá, la adoración a Baal era la que reinaba. Pero, sin embargo, el remanente que permaneció adorando a Jehová, llegó un momento que su adoración era contaminada con toda esa rastre idólatra que había traído el resto de que sí se entregó totalmente a la idolatría. A tal punto, hermanos, que las personas que rendían culto a Jehová lo hacían en los mismos lugares altos donde se rendía culto a los dioses paganos. Es decir, hubo una perdición total del camino de adoración a Jehová. En medio de esa situación es que Osea escribe este libro. El libro de Osea nos confronta con una realidad fuerte, hermano. Un profeta fiel casado con una mujer adúltera. El libro tiene una estructura bien definida, que lo vamos a ver a lo largo de todo el libro, y es que nos presenta un ciclo de infidelidad, juicio y restauración. Cuando usted empieza a ver el libro en su totalidad, usted va a ver cómo esa estructura obedece a lo largo de todo el libro. Y nos presenta una gran realidad: el amor fiel, perseverante de Dios ante un pueblo infiel. En los dos primeros capítulos, porque es necesario mencionar esos dos primeros capítulos muy brevemente para llegar al texto que hemos escogido para este mensaje, Osea recibe una orden de Dios. Dios le dice: ves y cásate con una mujer adúltera. Y Osea, hermanos, sin replicar, sin negociar con Dios, va y se casa con Gomer, una mujer adúltera, mujer del mundo, y contrae matrimonio con ella. Se llega a ella y tiene 3 hijos. Cada uno Dios le mandó a poner un nombre específico, que detrás de ese nombre había un mensaje, había un simbolismo detrás del nombre. El primero se llamó Jersel, y lo que significa Dios siembra o esparce, como símbolo de rechazo.
y representaba ese juicio que venía en camino sobre la casa de Jehú, que fue un rey que tuvo Israel y que había acumulado mérito suficiente para que Dios lo tuviera en cuenta para traer juicio en su momento. Es decir, cuando digo mérito, hermano, entiéndase que había acumulado cosas desagradables ante Dios y había destinado un juicio por el pecado de él. El segundo hijo es una hembra, le puso Lo Ruhana, que significa no comparecida o sin misericordia, un símbolo de ese juicio también. Y anuncia que Dios iba a retirar su compasión, que había agotado la misericordia de Dios. Y el tercer hijo, es decir, el primero fue varón, la segunda fue hembra y el tercero fue varón también. Y le puso Lo-Ami, que significa no mi pueblo, como un símbolo de la ruptura del pacto. Es decir, viendo este contexto del momento histórico que vivía Israel cuando se escribe este libro, viendo un poquito también lo que tratan los dos primeros capítulos, estamos listos casi para empezar a adentrarnos en la lectura. Solamente agregar que hay diferentes posiciones teológicas sobre la historia de este libro. Algunos consideran que es una parábola, más otros consideran que es un hecho real que sucedió. Nosotros le vamos a compartir solamente brevemente la opinión de Juan Calvino. Dice, él considera que la experiencia de Osea no es una parábola, sino un acto histórico ordenado por Dios. Dios quiso que el profeta fuese un espejo vivo en el cual el pueblo pudiera ver su propia vergüenza. Nosotros compartimos la posición de Calvino, pero como conocimiento hay otras personas, otros teólogos, otros analistas que consideran que es una parábola, que no se trata de una historia real. Llegamos entonces, hermanos, al primer versículo de este capítulo 3. Me dijo Jehová, ve otra vez, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con sus hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman a tortas de paz. Agregar a lo que ya habíamos comentado de esos dos primeros capítulos, que después que este profeta fiel, Osea, se casa con Gomer y tiene estos 3 hijos, ella lo abandona y se va tras amantes, es decir, abandona a su esposo y a sus hijos y se va detrás de sus amantes. Y miren cómo Dios le vuelve a decir a Osea, me dijo Jehová, ve otra vez, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Hermano, otro mandato sorprendente de Dios para este profeta fiel, porque fíjense que Dios no le dice, ámala cuando regrese arrepentida y te pida perdón, ámala cuando lo merezca, ámala cuando cambie. No, el Señor le dice, ves y ámala. Y nuevamente el profeta obedece sin negociar con Dios. Y esto, hermano, sin duda es un símbolo del amor fiel de Dios, aun cuando su pueblo ha sido infiel. Así como Gomer, esta esposa infiel de Osea, no merecía el perdón de su esposo, tampoco Israel merecía el perdón de Dios, porque se había ido tras dioses paganos, dándole todo el mérito de su opulencia económica a esos dioses paganos, en lugar de agradecer la bendición que provenía de Dios. Y aquí vemos, hermanos, algo sorprendente del carácter de Dios. Dios no nos ama por nuestra fidelidad. El amor de Dios no nace por la dignidad humana. El amor de Dios nace de su propia fidelidad, de su misericordia infinita y no del mérito humano. Hermano, esta no es solo la historia de un matrimonio roto. Es la historia de un pacto quebrantado y un amor fiel que persevera. Porque, hermano,
así como Gomer no merecía el perdón de su esposo, tampoco Israel merecía el perdón de Dios. Sin embargo, Dios permaneció fiel a su pacto, aún en medio de la infidelidad de su pueblo. Dios no ama a su pueblo porque sea fiel, hermano. Dios ama a su pueblo infiel a pesar de la infidelidad. Es decir, Dios ama fielmente a su pueblo a pesar de su infidelidad. Mire lo que nos dice Deuteronomio 7 y 8. No poseéis vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y del rey Egipto. Así como el Señor se glorificó en medio de su pueblo, ahí siendo un pueblo insignificante, sin merecerlo, asimismo el Señor estaba usando a Oseas para traer un mensaje a su pueblo, para desnudar su infidelidad y también vieran la necesidad que tenían de volverse a Dios. Israel, igual que Gomer, era infiel, habían roto el pacto que tenían con Dios y había atribuido a sus ídolos la bendición que venía de él. Hermano, y les animo a reflexionar y preguntarnos algo. ¿Alguna vez te has puesto a analizar si tu relación con Dios se parece a la que estaba teniendo Israel con Dios? ¿Te has preguntado alguna vez si has sido infiel en tu relación con Dios? Si alguna vez la idolatría ha sido piedra de tropiezo en tu relación con Dios. Y quizás usted me diga, bueno, hermano, sí, infiel sí, porque nuestra obediencia nunca es perfecta, fallamos en algo y claro que pudiéramos en algún momento sido infiel en la relación con nuestro Señor Jesucristo. Por los idólatros no, porque yo ni he doblado rodillas delante de un Dios pagano, ni tampoco lo he adorado. Quizás esa sería la respuesta ante esta pregunta que le estoy haciendo, hermano. Pero recuerde, hermano, que idolatría no es solo doblar rodillas y adorar a dioses paganos visibles. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar que le toca a Dios en su vida, en su corazón. Y si lo miráramos de esa manera, entonces, hermano, somos igual o peor que el pueblo de Israel en nuestra relación con Dios, siéndole infieles, practicando idolatría que le quita el lugar a Dios que le pertenece en nuestra vida. Si repasamos, podemos dedicar en la semana 40, 50, quizás algunos más horas al trabajo. Podemos dedicar todos los días 2, 3 horas al teléfono, a la televisión, al deporte, al gimnasio. Podemos dedicar todos los días 1 hora o más a conversar, a hablar con nuestras amistades, con nuestros familiares, con nuestra pareja. Pero hermano, nos cuesta un trabajo tremendo dedicarle 2 horas a la semana a venir aquí a adorar a nuestro Señor. Muchos ni siquiera vienen 2 horas, porque en la primera hora, cuando miramos, hoy mismo cuando empezamos, apenas habíamos unas 10 personas aquí. Nos cuesta trabajo venir un día al mes a dedicarle en horario fuera del horario regular de la mayoría de nosotros, a venir al culto que se hace de cada cuarto sábado, es decir, la vigilia que se hace una vez al mes. Nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo dedicarle 20, 30 minutos a leer la Biblia o a orar. Entonces, hermano, ¿dónde está el lugar que nosotros le estamos dando al Señor en nuestra vida? Si tú quieres saber cómo está el estado de su relación con Dios, haga un ejercicio muy fácil. Repase en su rutina diaria a ver cuánto tiempo usted le dedica a Dios. Nos levantamos por la mañana, nos preparamos, desayunamos, nos vamos para el trabajo, hacemos el lunch, regresamos,
algunos que otra actividad doméstica, nos alimentamos, vemos algo en la televisión y nos acostamos a dormir. ¿Dónde está su tiempo para Dios, hermano? Yo lo animo, hermano, a revisar en su diario quehacer qué es lo que le está robando el tiempo a Dios, qué le está quitando el lugar que le corresponde a Dios en su corazón, en su vida. Alinee las prioridades que usted tiene, hermano, porque nos estamos llenando tanto del mundo que no dejamos espacio para Dios. Somos igual, hermano, o peor que el pueblo de Israel, practicando idolatría y siéndoles infieles. Continuamos en el texto, hermano, y dice Oseas 3:2. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Pensemos un poquitico en cuán representativo este era el valor que estaba pagando Oseas por Gomer, esta esposa infiel. En esa época, el valor de un esclavo regular era de 30 siclos de plata. El valor también de un salario promedio de un obrero era también de 30 siclos de plata. Y fíjense que aquí Oseas está pagando la mitad de ese precio en ciclos de plata, y el resto del valor para llegar a esos 30 ciclos, que era el valor regular de un esclavo o del salario medio, lo está pagando en cebada. Pudiéramos pensar, para la época no era un valor alto, hermano. Siempre el valor de un esclavo nunca fue grande, y pudiéramos decir, bueno, si era el precio de un pecado, de un esclavo, no era un precio alto. Pero eso era para la época, hermano. Para Oseas era un precio alto, no, altísimo, hermano. Primero por su condición humilde. Fíjense que no tenía ni los 30 ciclos de plata. La mitad la dio en cebada porque no llegaba a reunir los 30 ciclos de plata. Pero pensemos, ¿a quién estaba comprando, hermano? Estaba comprando a su propia esposa, que no tenía ningún valor comercial, hermano. Había devaluado su valor. Pensemos en el sacrificio público, en la humillación, en el dolor de Oseas. Porque, hermano, no estaba comprando a una mujer desconocida, estaba comprando a su propia esposa, a una mujer que le pertenecía por pacto. Estaba comprando a una mujer que nadie hubiera pagado ese valor por ella. Una mujer que se había vendido al pecado, que había abandonado su casa, su esposo, su familia, que había abandonado todo lo que le había dado Oseas para ir detrás de sus amantes. Hermano, y esto indudablemente nos conecta con el Evangelio de Cristo. Porque así como Oseas pagó un alto precio, diríamos altísimo, por su esposa que no lo merecía, esto nos habla del precio altísimo que pagó nuestro Señor Jesucristo por nosotros, que igual no lo merecíamos, hermano, que nuestro valor estaba disminuido, estaba pagando por un pueblo que le pertenecía por pacto. Sin embargo, no escatimó ninguno de los sacrificios que tuvo que enfrentar para ocupar el lugar que usted y yo merecíamos estar en esa cruz. La historia de Oseas con su esposa ilustra ese amor incondicional de nuestro Señor, que a pesar de nuestra infidelidad, su perseverante amor no cambió aún en medio de la condición devaluada de su pueblo. El amor de pacto, hermano, no escatima sacrificio, hermano. Va mucho más allá. Y fíjense que este precio que pagó Oseas por Gomer, su esposa infiel, no era un precio que fuera una dote. Era un precio de rescate. Ese fue el mismo propósito que cumplió el sacrificio de nuestro Señor
allí en la cruz. Esta historia nos conecta con ese sacrificio, con ese amor sacrificial de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo, aún sin merecerlo. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Indudablemente hay una conexión grande en esta parte de este libro con ese sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros. Continuamos en el texto y llegamos al versículo 3. Dice, y le dijo, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Lo primero que vemos en este versículo, tú serás mía, ratificando su pacto, su compromiso de seguir amándolo, hermano, aún en medio de su infidelidad, aún en medio de su condición indigna para ser amada. Dios está ratificando que tú serás mía. Durante muchos días, indudablemente que está haciendo alusión a un periodo largo, y cuando lo combinamos con el resto del versículo dice, y no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Está haciendo referencia a un tiempo de abstinencia, de separación, un tiempo donde no iba a haber intimidad, pero claramente tampoco hay rechazo, hermano. Y recordemos que el tiempo que Oseas predica fue un tiempo previo a antes que Israel fuera exiliado por parte de Asiria. Por tanto, aquí también está haciendo referencia a la proximidad de esa separación entre Dios y su pueblo. Es decir, le está hablando con claridad, el tiempo se acerca en que tú vas a estar lejos de mí. Pero hermano, Dios, así como decíamos al principio que hay una estructura que podemos ver en todo el libro de infidelidad, juicio y restauración, aquí está empezando a llegarle el juicio al pueblo de Israel. Es decir, le está anunciando este tiempo de separación entre el pueblo y Dios. Pero fíjense hasta dónde llega la fidelidad de Dios. Dice, tú serás mía. Es decir, no te voy a abandonar. Es ese amor incondicional del Señor de no dejar abandonada a su novia, sino seguirla amando aún en otras condiciones. Pero el Señor estaba preparando ese proceso de juicio, de disciplina, buscando una restauración futura en su pueblo después que pasara por este proceso de disciplina. Dios recibe al pecador, hermano, pero espera que tenga una vida transformada, que al recibirlo cambie, hermano. Y esa separación que el Señor estaba provocando entre su pueblo y él tenía ese propósito de empezar un proceso disciplinario que lo llevara a tener una vida transformada. Dios nos restaura para que le sigamos igual, hermano. Él espera que nuestra restauración sea consecuente con el cambio que nosotros demos conforme al propósito que era puesto en las pruebas que nos pone delante de nosotros. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En este versículo 3, el Señor le está anunciando, te voy a seguir amando, pero va a haber un tiempo de separación, no de rechazo, pero sí donde tú empiezas a sentir el rigor de la disciplina con el objetivo de que te vuelvas a mí. Llegamos entonces al versículo 4, Oseas 3:4, dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafín. Miren acá como nuevamente está el término porque muchos días, lo cual representa un tiempo prolongado. Y cuando usted lo combina con el resto del versículo, él está anunciando un tiempo donde Dios iba a vaciar al pueblo de Israel. Un proceso donde le iba a quitar todo para buscar que dependiera de él
quitar todo aquello, lo bueno y lo malo que habitó dentro del pueblo de Israel, que lo hizo distraerse y alejarse del Señor, de tal manera que trabajando directamente con su corazón se volvieran a Jehová y dependieran solamente de Él. Muchos días representan un tiempo largo, doloroso, pero con un propósito medicinal, hermano. Dios está usando la disciplina para purificar, para limpiar, para preparar a su pueblo para una futura restauración. Hermano, Dios nunca nos va a dar algo para lo cual nosotros no estamos preparados para recibirlo. Antes Él prepara, nos limpia, nos purifica, y muchas veces el proceso de purificación es doloroso, hermano. Pero es un dolor con un propósito medicinal, restaurador. Dios nunca va a malograr sus propósitos. Él lo va a conseguir sí o sí. Pero siempre habrá un momento para que Él haga su obra en nosotros. No es en el tiempo nuestro. Él sabe en el momento que estamos preparados para recibirlo. Y hermano, Dios antes de restaurar, siempre prepara el terreno para que sus propósitos se cumplan. Llegamos así al versículo 5 de este texto que hemos escogido, y dice en el 3:5, después volverán y se convertirán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad al fin de los días. Aquí llegó la esperanza después del proceso de limpieza, de purificación. Y fíjense, después volverán. Aquí no está hablando solamente de un regreso geográfico, hermano. Está hablando de un regreso espiritual a los pies de Dios. Que no solamente Dios fuera algo de nombre, sino también en la relación de ese pueblo con su Dios fuera una relación estrecha. Y fíjense que dice, después volverán y se convertirán a Jehová. No es un regreso igual a como se fueron. Es un regreso después de haber recibido disciplina, después de haber sido vaciado, después de haber sido limpiado, purificado, eliminado de su vida toda piedra de tropiezo que estorbaba en esa relación con Dios. Ahí es el momento en que se va a producir ese reencuentro, ese regreso. Este versículo 5 es una mirada más allá del exilio, hermano. Y vemos como la gracia de Dios no termina en el juicio, hermano. La gracia de Dios comienza a manifestarse plenamente ahí en ese regreso al Señor, después de haber logrado su propósito de dependencia solamente de Dios, de reconocimiento de que Dios es el verdadero proveedor y no ningún ídolo, sino Él, el autor de todo lo bueno que habían tenido la posibilidad de gozar, era precisamente por sus bendiciones, por lo que Él había permitido gozar al pueblo de Israel. Cuando dice que se convertirán a Jehová, a su Dios, y a su rey David, por supuesto no se está refiriendo, hermano, al rey David, al que conocemos, que nos revela la historia. David en ese momento llevaba más de un siglo muerto. Por supuesto que se está refiriendo al Mesías. Y van a regresar a su rey y a su Dios. Es decir, un regreso a la adoración al verdadero que lo merecía. Y está de alguna manera proféticamente haciendo alusión al Mesías. Y cuando dice, temerán a Jehová y a su bondad, es una combinación impresionante de amor reverente, porque cuando dice y temerán a Jehová, esto no es un miedo que aleja, sino un amor reverente que acerca a Dios, que nos acerca no con miedo, sino con un amor respetuoso, un reconocimiento a quien nos estamos acercando. La restauración final, hermanos, viene después que hay una búsqueda de Dios y de su rey. Así como habíamos dicho,
Si el versículo 4 nos hablaba de Dios vaciando, limpiando, purificando, acá este versículo 5 nos está diciendo Dios está restaurando a Israel de todo lo que necesita, pero para mantener una relación estrecha con Él. Nada que sea piedra de tropiezo pueda haber en ese momento, porque ya Dios limpió, purificó, preparó, despojó a Israel de todo lo que estorbaba para que tuviera una relación con Él. Hermano, Dios ama fielmente, disciplina con propósito y restaura soberanamente. Nada puede impedir que Él cumpla su propósito. Aquí en este libro de Oseas vemos resplandecer el evangelio de Cristo. Vemos resplandecer ese amor incondicional de Dios a pesar de la infidelidad de su pueblo. El libro de Oseas, hermano, nos deja una verdad imposible de ignorar. Dios no dejó de amar a su pueblo cuando fue infiel, pero tampoco lo dejó igual, hermano. Nosotros esperamos que después de escuchar este mensaje, hermano, después de escuchar la reflexión a que los animo que hagamos todo, de revisar nuestra relación con Dios, ver aquellas piedras de tropiezo que nos están impidiendo tener una relación estrecha con Él, de revisar cuáles son esos ídolos invisibles, modernos que tenemos hoy y que están estorbando en nuestra relación con el Señor. Porque, hermano, no creamos que esta idolatría moderna que tenemos nosotros es diferente en el modo que el Señor lo aprecia. Igual o peor de desagradable es ante los ojos de Dios. Si pensamos que este mensaje es solamente para el Israel antiguo y no para nosotros, realmente no hemos comprendido que el Señor hoy está llamando a su pueblo a tener una comunión estrecha con Él. Hermanos, nos llenamos más del mundo que de Dios. Amamos más al mundo que a Dios. Qué bueno sería que hoy este mensaje fuera un punto de partida para nosotros pensar qué tenemos que quitar de nuestras vidas, cuál es el orden que tenemos que alterar en nuestras prioridades para que Dios ocupe el primer lugar y no nuestros placeres, hermano. Muchas veces nos preocupamos más por ver la televisión, el deporte o por ir a disfrutar algunos de los placeres que nos agradan, que dedicarle un tiempo al Señor. El Señor sigue siendo fiel, hermano, pero hoy nos llama a examinarnos. Si hemos permitido que algo ocupe el lugar que le toca a Dios, hermano, es hora que usted lo mueva entre sus prioridades y que el primero sea Dios. El mismo Dios que disciplina es el que restaura. El mismo Dios que nos ama aún en medio de nuestra infidelidad, espera que nosotros nos acerquemos a Él con un temor reverente, hermano. Que nos acerquemos de manera transformada después de que su palabra nos confronte. Hoy el llamado no es otra cosa, hermano, a revisar nuestra relación con Dios. Pudieran haber más cosas que hoy están afectando, que están limitando a su intimidad con el Señor. Revise si los afanes de esta vida lo están consumiendo de tal manera que usted no le deje espacio a su comunión con Dios. Segunda de Crónicas 7:14. Termino con esto, hermano. Termino con esto y esperamos que el Señor nos haya hablado a través de su palabra. Mire lo que nos dice Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué bueno que nosotros nos humillamos, reconociendo que nosotros como Israel somos igual o peor de idólatras y de infieles, y que el Señor nos llevara reverentemente hacia Él
y que nosotros nos acercáramos con ese temor reverente, con ese amor que inspira la confianza y la garantía de tener un Dios grande, amoroso y poderoso. Hermanos, el llamado es volvernos a Dios. La pregunta no es si Dios sigue siendo fiel, la pregunta es si usted le está siendo fiel. Tal vez el mayor llamado no sea hoy a cambiar cosas externas. No es que estamos pidiendo más allá de lo que podamos hacer, sino a devolverle a Dios el lugar que le toca en nuestro corazón. Que Dios nos bendiga más. Oremos para terminar este tiempo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos perdón por todas nuestras infidelidades, por nuestra idolatría moderna, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque le hemos dado tanto lugar al mundo en nuestra vida que no hemos dejado espacio para ti, Dios. Señor, rogamos que tú obres en nuestras vidas, Señor. Que nos ayude a ver la necesidad que tenemos de ti. Ayúdanos a depender más de ti, así como tu mensaje para el pueblo de Israel era de que buscaran solamente depender de ti, que así nosotros veamos en nuestra vida, en nuestro diario qué hacer, Señor. Que nosotros te demos el lugar que te corresponde a ti y solo a ti, Señor. Que podamos darte la gloria y la honra en todo lo que hacemos, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor, que ese amor reverente que viene de ese llamado que tú le haces a tu pueblo de venir a los caminos de fidelidad, Señor, more en nuestros corazones, Señor, y nos acerque a ti, deseando, Señor, que seas tú, Dios, en nuestras vidas, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solamente que sea un eslogan que repitamos de ese texto bíblico que nos revela que nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Que realmente lo sea, Señor, en nuestras vidas. Que nosotros seamos tus siervos, obedientes. Y que tú seas el Rey que impere en nuestras vidas. A ti te damos la gloria, Señor. En tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Te invitado a participar de la cena del Señor. Cuando estoy usando el término papel de comunión con el Señor, es que quiero dirigirlo a la carta de los Corintios para tener un poco de contexto de lo que implica estar a plena comunión. Dice la carta a los Corintios en el capítulo número 11. Leeré los versículos del 17 hasta el 22 y después continuaré y iré hasta el 20. Comenzaré nuevamente en el 27. Dice la palabra del Señor. Pero al darle estas instrucciones, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifieste entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer o beber? ¿O desprecian a la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? Los alabaré. En esto no los alabo. Versículo 27. De manera que el que coma el pan y beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, entonces coma el pan y beba la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe el juicio para sí. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos buenos, pero si nos buscáramos
diferencias que existían sociales. Unos estaban menospreciando a los otros, unos llegaban, comían, dice la escritura, otros pasaban hambre, otros se embriagaban, porque entendían que la cena del Señor era, digamos, voy a usar un término que no sé si mucho lo entiende, era una comelada, era toda una fiesta, sin entender lo que realmente estaba sucediendo, sucedía. Y Pablo los llevaba, en este caso los estaba poniendo para que fueran a la cruz y entendieran que en Cristo somos uno y la iglesia es una. Y cuando usted menospreciaba o cuando usted menosprecia a cualquiera de sus hermanos, está tomando la cena indignamente. Cuando hablamos de tomar la cena indignamente, aunque el contexto de la carta a los Corintios nos expresa qué es lo que significa, y está muy ligado precisamente a esto que acabamos de exponer, tenemos que incluir que tomar la cena indignamente también lleva un autoexamen. Si usted no se ha autoexaminado su vida personal, si en usted hay pecado, como estábamos hablando hoy, como ha estado hablando el hermano, poniendo sus palabras, este es un tiempo también, hermano, para examinarse a sí mismo y ponerse a cuenta con el Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces también dejamos de tomar la cena y decimos, voy a perseverar en mi pecado. Este es un momento donde estamos llegando y recordando la cruz de Cristo, su sacrificio por cada uno de nosotros. Es un momento donde podemos llegar ahí a la cruz y confesar nuestros pecados. Y tal como estaba expuesto también el día de hoy en la palabra, nuestro Dios es un Dios fiel. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Cuando estamos hablando de confesar los pecados, no es decir, Señor, yo pequé en esto. Y todo quedó ahí. No es un reconocimiento de dolor por la rebeldía que usted tenía contra el Padre. Es un reconocimiento de lo que todo usted ha estado haciendo. Y es un cambio total de actitud. Por eso siempre es bueno examinarse a sí mismo a la hora de tomar la cena del Señor. Pero no solamente al tomar la cena del Señor. Yo creo que siempre tenemos que estar examinándonos en todo tiempo, en todo mundo. Teniendo toda esta información, quiero leerles también el Evangelio de Lucas. Donde el Señor nos expone realmente el significado. Ahora más adelante vamos a ver. Ahora después le mencionamos el significado de cada uno de los elementos. Tomar la cena no es un acto más religioso. No es una ceremonia donde usted puede tomarlo a la ligera. Tomar la cena es memorar el sacrificio de Cristo por su iglesia. Tomar la cena es recordar que Cristo se entregó su cuerpo y derramó su sangre en expiación por nuestros pecados. Y esas son las cosas que yo tengo que estar consciente cuando estoy tomando la cena. Si estoy, hermano, en pecado y estoy tomando la cena como si fuera algo más, estoy menospreciando el sacrificio de Cristo. Y lo estoy tomando en vano, en el nombre del Señor. Tomar la cena también nos recuerda algo que es importante para la iglesia. No
no es solamente un motivo de introspección, sino también hay un motivo de gozo. Es un motivo de gozo porque recuerdo que Cristo va a venir por su pueblo. Y estamos diciéndole al Señor, ven ya, Señor. Tomar la cena es decir, Señor, estamos listos. Estamos esperando. Y eso es motivo de alegría y de gozo. Tomar la cena, hermano, nos recuerda que ahora formamos parte del pacto en su sangre. Que ahora formamos parte de un pueblo especial. Tomar la cena me recuerda que somos el pueblo de Dios y que absolutamente todos somos iguales. Diferentes funciones, pero todos somos iguales. Y Cristo, y solo Cristo, es la cabeza. Por lo tanto, tomar la cena es darle la gloria a Cristo. Qué bueno que podamos entender e interiorizar, porque quizás intelectualmente podemos saberlo, pero que podamos interiorizar todas estas cosas que hemos estado exponiendo para poder llegar ahí ante su presencia y disfrutar de la comunión de Dios y su pueblo. Amén. Le voy a pedir a los hermanos que vayan repartiendo, por favor, los elementos. Mientras vamos recordando también un poco acerca de la cena y su contexto histórico. La cena era una festividad que se celebraba en las Pascuas. Se incluyó cuando se celebraban las Pascuas. Las Pascuas era la celebración que tenía el pueblo de Israel para recordar su salida de Egipto. En su salida de Egipto, el Señor mandó al pueblo a sacrificar un cordero, el cordero pascual. Y con la sangre de aquel cordero, y preparar pan sin levadura y hierbas amargas. Con la sangre del cordero se marcó los dinteles de la puerta para que la muerte no entrara a aquellas casas y murieran los primogénitos. Aquellos que no creyeron en el sacrificio, no marcaron sus dinteles, no tuvieron la fe para creer a la palabra del Señor. Tristemente murieron. Qué bueno hoy que nosotros podamos creer en ese sacrificio de Cristo, que Él ya marcó nuestros corazones, el dintel de nuestro corazón ahora con su sangre, que Él nos compró a un precio y nos liberó del pecado. Qué bueno es que nosotros hoy podamos interiorizar esta verdad y hacerla nuestra y poderle decir al Señor, gracias Señor, porque me compraste sin yo merecerlo, me amaste sin yo merecerlo, que cuando yo permanecía infiel, tú me viste desde la eternidad, me compraste al precio de la sangre del Cordero de Dios. Quizás algunos de ustedes no van a participar de los elementos propiamente, pero les animamos que aun cuando no estén participando de los elementos, puedan tener ese mismo sentir y ese mismo recordatorio, que en sus corazones también cuando estemos comiendo el pan estén recordando que Cristo fue entregado por ustedes,
Que cuando estemos tomando el vino puedan recordar que Cristo derramó su sangre también a favor de ustedes. Si aún su fe no está en Cristo, también le animamos a que pueda buscar ese refugio en Cristo. Porque el Señor es nuestro Salvador. El Señor es el que es digno de toda la gloria. Falta alguien por los elementos. ¿Sí? ¿El vino lo tienes ahí? Dice la carta, el Evangelio de Lucas, estas palabras. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y le dijo: intensamente he deseado comer estas Pascuas con ustedes antes de padecer. Porque le digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, y después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repartan entre ustedes, porque le digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. En memoria del Señor, hermanos, comamos del pan. Padre, en toda esta iglesia, Señor, recordando ese día que tú fuiste esa cruz, donde tú pusiste tu cuerpo para ser quebrantado, para ser morido a favor de nuestras vidas, Señor. Gracias por Dios, tú nos diste vida eterna, Señor. Gracias por esa promesa que tú nos diste de regresar, Señor. Ayúdanos a beberlo ese día en tu reino, en el nombre de Jesús. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. En memoria del Señor, bebamos la copa. Padre, recordarte hoy nuevamente, Señor, aquel día, Señor, que tú fuiste crucificado en la cruz, Señor, y derramaste tu sangre por nuestros pecados, Señor. Ese recordatorio de hoy, Señor, que estamos haciendo, Señor, que tú veniste a morir por nosotros en nuestros pecados. En el nombre de Dios. Y ahora sí que el amor del Padre, la gracia redentora del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu esté con su pueblo por siempre.